que es básicamente pues lo importante, sobre todo si tenemos en cuenta que somos primates y que somos capaces, ¿no?, de transmitir pues mucha información digamos, de una generación a la otra, y que eso puede permitir entender. A mí sobre todo me interesa entender qué es el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo pudimos adquirir algo tan complejo, Es de lo siguiente que te iba a preguntar además justamente. ¿no? Es Muy bien. que, claro, que es un tema que genera mucha controversia en lo que es el gremio de la psicología, que algunos lo entienden pues como una adaptación más, otros como un subproducto cognitivo, fruto de la evolución de nuestras facultades cerebrales. Y al final te quería preguntar, bueno, quería que nos hablases al respecto del lenguaje, cómo lo puede concebir la psicología evolucionista o bueno, lo que nos quieras contar sobre él. Bueno, yo entiendo que el lenguaje es un dominio cognitivo, pero que a su vez, y cuidado, ¿no?, es decir, es, digamos, uno de los dos únicos dominios cognitivos que se manifiestan, digamos, en términos físicos. Uno es el lenguaje y las otras son las praxias, ¿no? Es decir, son los movimientos dirigidos, los movimientos aprendidos, ¿no?, que tienen pues una motivación, ¿no? Es decir, yo te digo, pues coge el micrófono, ¿no? Y Javi pues coge el micrófono, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Es decir, son movimientos que van, pues, digamos, dirigidos a la acción. Pues, digamos, yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque estamos hablando de que el lenguaje es una conducta, a su vez, aparte de dominio cognitivo, que describe otras conductas. Imaginaos que es como el doblaje. ¿Habéis visto alguna vez una película rusa o una película doblada al ruso que se ponen a hacer lo que es, digamos, narran lo que es completamente toda la historia, o sea, te la destripan? Es el antidoblaje total, estamos acostumbrados a... es como una voz en off continua, ¿no? Ese es el lenguaje. El lenguaje es una voz en off, te va destripando lo que tú tienes que hacer, ¿no? Es decir, la mayor parte del lenguaje está organizada en acciones, ¿no? Es decir, yo estoy escribiendo acciones, describir es una acción, ¿no? Estar también es otra acción. Por ejemplo, esto pues acompañado de un par de licores, a lo mejor entra mejor, ¿no? Estamos aquí tranquilitos, ¿no? Hablando de qué es el lenguaje. Pero el lenguaje, claro, también forma parte de la transmisión cultural, ¿no? Es decir, forma parte de este continuo que puede pues enraizarse desde hace millones y millones y millones y millones de años, ¿no? Es decir, esto no es de ahora, no es mucho menos reciente, aunque fuera reciente que la laringe bajara y demás, ¿no? Es decir, que nos permitiera pues tener locución y todo esto. Tenemos pues regiones, por ejemplo, del cerebro que son muy antiguas y están vinculadas a lo que es, por ejemplo, la percepción de la voz de congéneres, ¿no? Es decir, de describir pues a lo mejor pues estados internos y todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba diciendo de la voz de los congéneres, ¿no? Es decir, es que una especie pues discrimina mucho mejor la voz de, pues, digamos, otros sujetos que forman parte de su especie que la de otros, ¿no? Y eso lo tenemos desde hace 25, 30 millones de años, ¿no? Es decir, podemos remontarnos, porque, más que nada porque los macacos también lo tienen y todo este tipo de cosas. Pero claro, no es digamos, una única causa, ¿no? Es decir, tenemos que ir encontrando pues todo este tipo de razones que nos permiten entender qué es el lenguaje, ¿no? Yo creo que la clave, más que nada por la evidencia, es la transmisión cultural, porque nos permite pues, ver esa interacción, por ejemplo, de mutaciones, ¿no? De genes con la cultura, y ver cómo pues, hemos ido modulándola para que fuera pues lo que nos permitiera pues transmitir información y no necesitar pues por ejemplo pues el hecho de tocarnos los unos a los otros. No sé si habéis percibido, si habéis estado viendo primates últimamente, o si habéis estado en un zoológico, o habéis tenido la oportunidad. El más primate que he visto. Pues veréis que son muy tocones, ¿no? Es decir, que están siempre los unos con los otros, están siempre pues haciendo, ¿no?, el acicalamiento, ¿no?, el acicalamiento social, siempre están con el gossip, ¿no?, que siempre pues están pegando pues digamos la boca a la oreja, ¿no?,
por así decirlo, siempre están pues muy pegados y siempre hay, digamos, una comunicación no verbal, ¿no? Pero claro, es eso, ¿no? Es decir, vamos con pistas, vamos con todo esto que estamos diciendo. Luego también tenemos otros aspectos, ¿no? Como digamos, la expansión del fascículo arqueado, ¿no? Que pues básicamente se extiende desde parietal hasta frontal y va pasando por temporal y va reclutando pues una serie de condiciones, de capacidades que conforman o pueden conformar, pues digamos, esta capacidad nueva, última, que puede ser el lenguaje. Y esa es la clave, ¿no? Entender que el lenguaje es una concatenación de causas, ¿no? Es decir, que digamos, está formado por muchos aspectos, ¿no? Desde forma de pensar jerárquicamente, razonamiento causal, cognición social, ¿no? La gramática, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Como es lo más complejo que tenemos, pues es lo que más me atrae y el masoquismo pues me tiene, me tiene aquí metido, ¿no? Con todos estos temas que me parecen apasionantes.